Vamos a tratar el autodespido por no pago de cotizaciones previsionales. Sobre el particular, les muestro un artículo que hicimos en que ustedes van a poder leer sobre el tema y ver sobre lo que trata. Vamos a explicarlo ahora en palabras, lo más sencillo posible, para que ojalá los trabajadores que quieran optar a él vean si es que cumplen los requisitos y sobre la base de ello tomen la decisión de autodespedirse informadamente. Pues, no es llegar y decidir autodespedirse por no pago de cotizaciones previsionales, sino que tienen que cumplirse ciertos requisitos, ciertos estándares de gravedad que vamos a explicar. Primero, para explicar gravemente, porque lo explicamos también en otros videos, el autodespido es una forma en que el trabajador puede poner término a su contrato con derecho a sus indemnizaciones legales, diferente a la renuncia, y para ello tienen que concurrir ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 171 del Código del Trabajo en relación al artículo 160 en sus diferentes numerales. Entonces, las normas pertinentes, si es que ustedes quieren ver las normas que regulan el autodespido en el Código del Trabajo, las fundamentales, en donde podemos ver las causales, tenemos que leer el artículo 171 del Código del Trabajo y luego el artículo 160 del Código del Trabajo. Por supuesto, el Código del Trabajo lo pueden buscar en Google. Vamos a explicar. Ya dijimos entonces que el autodespido tenía como beneficio para el trabajador que él podía poner término a la relación laboral, pero con derecho a sus indemnizaciones legales, y que indicamos también que era diferente a la renuncia. ¿Por qué? Porque sabemos que si es que el trabajador renuncia, pierde todas sus indemnizaciones y en buenas cuentas se va sin nada para la casa. Con el autodespido no es así. El trabajador, si se autodespide y gana el autodespido, puede irse, pero con todas sus indemnizaciones legales incrementadas, esta incluso como una sanción al empleador que ha incurrido en ciertas conductas establecidas en la ley. De aquí ya inferimos que para autodespedirse tienen que concurrir ciertos requisitos. En particular, ¿cuándo es posible autodespedirse por no pago de cotizaciones? Bueno, veamos, mire, esto es lo que yo les decía del Código del Trabajo. Este es el Código del Trabajo, buscando por internet, ustedes lo pueden ver. Aquí está el artículo 171. El artículo 171 regula el autodespido. Y miren lo que dice. Dice, si quien incurre en alguna de las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 por el empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la terminación, para que éste ordene el pago de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo 162 y la del artículo 163, que habla de la indemnización por años de servicio, la indemnización sustitutiva, y bla, 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 y aquí indican las causales, ¿ya? Aquí ustedes lo pueden seguir leyendo en lo pertinente. Pero ya vemos aquí entonces que si es que el empleador incurre en ciertas causales, el trabajador puede autodespedirse. ¿Y dónde están establecidas las causales? En el artículo 160 del Código del Trabajo. Entonces veamos el artículo 160 del Código del Trabajo. A ver qué dice. El artículo 160 del Código del Trabajo se pone en una situación de establecer ciertas causales de despido, es decir, ciertas causales que puede utilizar el empleador para despedir a su trabajador. Pero en base al artículo 171 del Código del Trabajo, el trabajador también puede usar estas causales para poner término a su contrato mediante el autodespido, ¿ya? Entonces son causales que en buenas cuentas por una parte puede usar el empleador, pero por otro lado también puede utilizar la del trabajador para poner término a su contrato e irse con su indemnización. Entonces, aquí están las causales. Ya no las vamos a leer todas porque como este es un artículo concreto del autodespido por no pago de cotizaciones, nosotros nos podemos autodespedir por no pago de cotizaciones, en particular en base al artículo 160 del Código del Trabajo que ya dijimos. ¿Y qué número? El número 7, que establece el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Entonces, el trabajador se puede autodespedir si es que existe un incumplimiento a las obligaciones por parte del empleador y además ese incumplimiento es calificado
como grave. Se tienen que cumplir los dos de requisitos. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia, que son los fallos de los tribunales? Ha dicho que el no pago de cotizaciones previsionales es un incumplimiento a las obligaciones del contrato, y es un incumplimiento grave. Ahora, adolecerá de gravedad, lógicamente, en la medida que hablemos de un incumplimiento reiterado en el no pago de cotizaciones previsionales. Como aquí indicamos, no basta un simple incumplimiento o atraso en el no pago de cotizaciones, sino que debe haber un incumplimiento al contrato por parte del empleador y además debe ser calificado como grave. Entonces, para poder autodespedirse, la falta o atraso en el pago de las cotizaciones debe constituir un incumplimiento al contrato, primero, y este requisito no es problema porque siempre el no pago de cotizaciones por parte del empleador es un incumplimiento al contrato, ¿ya? El punto es otro, y es preguntarnos si es que esta falta o atraso es grave o no. ¿Y cuándo será grave? Bueno, cuando el atraso sea reiterado, sea contumaz, sea un evidente incumplimiento al contrato que cualquier persona le pueda dar un carácter de gravedad. ¿Me entienden? Es decir, si es que hablamos, por ejemplo, de una relación laboral de 5 años, y de esos 5 años hay 12 meses impagos, 2 años impagos, 3 años impagos, bueno, evidentemente ahí hablamos de un incumplimiento grave al contrato. Si es que hablamos de esa misma relación laboral de 5 años, pero hablamos que hay un atraso en 2 meses en el pago de cotizaciones previsionales, bueno, ¿de qué es un incumplimiento? Un incumplimiento, porque no debería haber atraso, estamos de acuerdo. ¿Pero será grave? No, lo más probable es que un juez no lo vaya a declarar como grave, ¿me entiende? Entonces aquí el trabajador que demande con esos 2 meses, si es que hablamos de una relación de 5 años, tal vez no es grave, ¿me entiende? Ahora, si es que hablamos, por ejemplo, de una relación laboral de 6 meses y de esos 6 meses están impagos 4 meses, bueno, tal vez sí es grave, ¿verdad? Porque prácticamente en toda la relación laboral le han pagado solo 2 meses al trabajador. Entonces, la ley no dice cuándo es grave o no, sino que el juez en buenas cuentas debe estimar si es que es grave o no. Y bueno, aquí yo le explico básicamente cómo funciona el autodespido, qué hay que hacer, que hay que hacer una carta de autodespido, hay que seguir ciertos pasos. Entonces, si es que yo me quiero autodespedir por no pago de cotizaciones previsionales, ¿qué tengo que hacer en buenas cuentas? Tengo que primero redactar una carta de autodespido. Ya aquí yo les dejo un modelo de carta de autodespido por no pago de cotizaciones. Pero como yo explico en otro artículo donde hablo sobre el autodespido, lo ideal, más allá de que yo les dejo el modelo, que ojalá eh, la carta de autodespido se la redacte el abogado que los va a asesorar en la demanda. Porque como yo explico en este mismo artículo, el autodespido sí o sí conlleva un juicio y sí o sí conlleva contratar un abogado. Que la mayoría de los abogados, al menos laboralistas, nosotros por lo menos cobramos contrarresultados, es decir, solamente si ganamos el juicio. Pero es importante que esta carta de autodespido esté bien redactada, que detalle los meses impagos, que detalle lo que se debe de cotizaciones de salud de AFP, de AFC, lo que detalle lo que se debe de FONASA o ISAPRE, y en realidad que detalle todos los incumplimientos que vamos a achacarle al empleador. Bueno, redactada esta carta de autodespido, yo indico aquí el paso 2, se imprimen 3 copias, ¿ya? 3 copias de la misma carta, se firman lógicamente las 3 copias por parte del trabajador, y esta carta de autodespido tiene que ir dirigida al empleador. Bueno, en el modelo ya ustedes van a ver cómo es el tema. Se aprietan ahí en el link, van a poder bajar este modelo. Y bueno, después hay que enviar estos modelos o sea, esta carta de autodespido una vez redactada, tanto al empleador como una copia a la inspección del trabajo, guardarse una copia para ustedes. Y posteriormente el abogado de uno tiene que redactar la demanda y presentarla en tribunales. ¿Ya? Este es el siguiente paso. Por eso es que yo les decía que sí o sí el autodespido requiere abogado, y por ello, más allá de que yo les dejo el modelo ahí, ojalá que el abogado que ustedes quieran para esto, seamos nosotros u otro, sea el que redacte la carta de autodespido y en el que lo asesore todo el proceso. A ver si es que vale la pena algo más explicar de aquí. Eh, bueno, aquí lo mismo que ya había reiterado. ¿Cuándo me puedo autodespedir por no pago cotizaciones previsionales? Cuando se adeuden varios meses, yo le pongo aquí en términos sencillos. ¿Ya? La explicación más formal es la que di al inicio. Eh,
puede ser el autodespido con la inspección del trabajo. Esto lo coloco porque mucha gente cree que puede hacer todo el proceso sin abogado y con la asesoría de la inspección del trabajo. Muchas veces van y en la inspección les dan unos formatos de carta en donde tiene que llenar el trabajador línea punteada. Y claro, ustedes pueden mandar la carta de autodespido con los formatos que le da la inspección del trabajo, que son muy malos, ya, o sea, no lo hagan con esos formatos. Pero después no les sirve más la inspección porque la demanda la tienen que tramitar con un abogado, ¿ya? Entonces hagan todo el proceso para el abogado. Ya ustedes van a ver que esos formatos que les dan, que les dejan una línea punteada que llenar son muy malos, porque el trabajador normalmente no se da la molestia de llenar los meses impagos como ustedes van a ver en el modelo de hecho que yo mismo les dejé, que sigue un modelo más completo de cómo debería hacerse, estimo yo al menos. Em, Bueno, aquí esto ya lo expliqué. En relación al plazo, desde el momento de despachar la carta de autodespido, el trabajador tiene 60 días para presentar la demanda de autodespido que se presenta con abogado en el tribunal competente. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde puedo encontrar un modelo de carta de autodespido? Bueno, aquí también repito y les dejo el modelo que ustedes pueden mencionar. Y eso básicamente, ya el consejo es siempre a aquel trabajador que se quiera autodespedir por no pago de cotizaciones, ojalá que converse primero con un abogado, que el abogado le indique su opinión en torno a si efectivamente, en el caso en concreto, es posible ejercer el autodespido según los incumplimientos que se estén dando en cuestión y cualquier cosa ahí nos estamos comunicando. Si ustedes quieren, nos llaman y analizamos el caso.